Yo te ruego, Padre mío, que por favor, bendito Dios, tomes el control de este lugar. Toma el control, mi Señor, de los niños. Toma el control de nuestras vidas. Toma el control de los aires. Toma el control de este lugar. Toma el control, Padre Santo de la gloria, de todo lo que se quiera mover en contra nuestra. Yo lo ato, lo ligo y lo reprendo, todo espíritu contrario en esta hora, y enmudecen en el nombre de Cristo Jesús todo lo negativo que se quiera levantar en contra de tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Así se haga tu voluntad, no la nuestra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, Jesucristo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, en esta hora quiero transmitir la palabra de Dios, que Dios en su gran amor y en su gran misericordia, Él ha permitido que yo reciba esta palabra por misericordia. Entonces, quiero transmitir este mensaje que el Señor me hablaba. Entonces, le preguntaba al Señor qué era lo que Él iba a querer que transmitiera este día. Y el Señor me hablaba y me llevaba a una cita bíblica. Y esa cita bíblica es Ezequiel, capítulo 37, del versículo 1 al 14. Entonces quiero transmitir la palabra del Señor y voy a explicar por qué Dios está dándome esa palabra así. Entonces, vamos a empezar. Yo quiero que esta palabra quede en tu corazón y que tú medites en lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Versículo 4. Me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profetice pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies
un ejército grande en extremo, y me dijo, y dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, el Señor me decía esto, porque yo le dije, ¿por qué me das esta palabra, mi Señor? Y Él me dijo, el Señor me dijo, así está mi iglesia. Está en los sepulcros. Y está como los huesos que estaban en ese valle. Así transmite el mensaje, así transmite mi palabra. Y luego vamos a irnos a otra cita bíblica para comprobar por qué es que la iglesia está así. ¿Por qué nos hemos desviado del camino del Señor? Y quizás tal vez tú dirás, o quizás tal vez tú vas a decir, pero esa palabra se la dieron al pueblo de Israel. La palabra dice que la palabra del Señor para enseñanza nuestra ha sido dejada. Para enseñanza nuestra ha quedado escrita la palabra de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque la iglesia, por el desorden que hoy en día vive, es un montón de huesos en un valle. Y la iglesia, hay muchos que están muertos espirituales, están en sepulcros, porque no han salido de los sepulcros. Por eso Dios está mandando esta palabra, para que atendamos a esa palabra y nos entreguemos al Señor de todo corazón y le sirvamos a Él, porque la palabra dice que no se puede servir a dos señores, porque se le sirve a uno y se desagrada al otro. Debemos de servirle a un Señor, no a dos señores. No debemos de tener doblez de ánimo, sino que debemos de ser de un solo ánimo en Cristo Jesús. Entonces nos vamos a ir a otra cita bíblica para que vayamos transmitiendo la palabra del Señor como Dios quiere que realmente nosotros transmitamos esa palabra bendita y santa. Esto es una profecía, es una alerta. Es una alerta que Dios está mandando para nuestras vidas. Debemos de atender a lo que Dios está hablando. Debemos de atender al mensaje que Dios está diciendo. Le dice a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos. Porque eran huesos, no tenían tendones, no tenían carne, no tenían espíritu. Hoy en día la iglesia han contristado al Espíritu Santo. El Espíritu
del hombre está entenebrecido, el espíritu del hombre está dormido, porque está dormido y muchos están en tumba, muertos. Por eso es que Dios está hablando esta palabra. No me la he inventado yo. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí y fueron y mi fuente de agua viva. Ciertamente no retienen el agua. Vamos a repetirlo una vez más claro. Porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, dice la palabra. Imagínense o imaginémonos qué está diciendo la palabra. Una vez más lo voy a repetir. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, o sea, se abandonaron al Señor con todo el montón de desórdenes que hay. Fuente de agua viva. Él es fuente de agua viva. Y ahora ya no se predica, ya no se enseña de la fuente de agua viva, no que otros desórdenes de puro dinero y otras cosas más. Y cavaron para sí cisternas, o sea que hicieron cisternas propias, su alma, el alma es una cisterna de Dios, pero la convirtieron en ellos mismos, la hicieron su propia cisterna. Cisterna para que no retienen agua, para que no retuviera el agua, o sea, no retienen el agua en su alma, porque es una cisterna rota, porque no ha sido restaurada esa cisterna, esa alma. Debemos de restaurar nuestra alma. No retiene la enseñanza de Jesucristo en su corazón. Han abandonado al Señor y Dios está cansado ya. Dios está cansado de tanto hablarnos. Él ya no quiere que estemos actuando de esa manera. En Jeremías, en el capítulo 5, dice la palabra de Dios: id y buscad en las plazas a ver si encuentras a uno que se arrepienta y haga el bien, pero ni uno solo hay, dice la palabra. Dios está buscando hombres y mujeres que en verdad nos arrepintamos de todo corazón y que dejemos ese valle de los huesos secos, porque Él está decidido, Él está dispuesto a ponernos tendones y a ponernos carne y a darnos espíritu de vida, porque el Espíritu Santo es espíritu de vida. Pero hemos contristado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se ha ido de las iglesias. Las iglesias están solas. Si tan solo miráramos cómo está la iglesia hoy en día. La iglesia hoy en día está perdida. La iglesia hoy en día no sabe cuál es el camino que lleva. No sabe por dónde va. La iglesia va fuera del camino. ¿Por qué? Porque es un valle lleno de huesos. Es un montón de huesos en el valle. Está metida en los sepulcros, como aquel galareno que estaba en los sepulcros y que solo se hería, con piedras se lastimaba, con lo que agarraba. Así meramente estamos cuando no obedecemos a Dios. Somos
idénticamente como ese demonio tenía al Gadareno, lo tenía prisionero y se mantenía en los sepulcros. Porque estaba mal, pero necesitaba que Jesús pasara por ahí para poderlo sanar. Pero Jesús ya estuvo en las iglesias grandes y en muchas pequeñas, pero se ha ido de ahí, de esos lugares, y han quedado solo las huellas donde estuvo. Porque lo digo con convicción, Dios me ha mostrado las huellas donde estuvo en algunos lugares y las huellas por el camino donde se ha ido. Y yo le he preguntado por qué se ha ido de esos lugares. Porque en un tiempo me amaron y me adoraron y hicieron fiesta con el Espíritu. Pero ahora se han olvidado de mí, me han dejado. Yo ya no estoy en esos lugares, me he ido. Qué tristeza tan grande, la mera verdad. Es importante que atendamos las iglesias, todas las iglesias. Dios está dispuesto a perdonar, así como perdonó a aquel ladrón que estaba en la cruz, crucificado, porque hubo un arrepentimiento en aquel ladrón y clamó a Dios, clamó a Jesucristo, y Jesucristo lo perdonó. Pero más, sin embargo, había otro que blasfemaba, diciéndole al Señor: si tienes poder, sálvate a ti mismo. Y ese no fue perdonado por causa del problema que había en su corazón. Es mejor que obedezcamos al Señor lo que está diciendo y que nos arrepintamos todos juntos. Y dice que se unía hueso con su hueso. La iglesia es un solo cuerpo, pero los huesos, está un hueso aquí y está otro hueso allá por Guatemala. Está otro hueso allá qué sé yo, allá por Israel. Está otro hueso por allá lejos. ¿Por qué? Porque estamos en un valle donde está el montón de huesos. Entonces tenemos que unir los huesos. Cuando esté el Espíritu, venga el Espíritu sobre aquellos que han contristado al Espíritu, se arrepienten y vuelven otra vez a entrar al movimiento que Dios quiere. Entonces entra el Espíritu Santo y ahí es donde se unen hueso con hueso. Yo no me puedo unir mi hueso con otro hueso que está, aquel hueso muerto, seco. Yo tengo que unir mi hueso con aquel que está en el Espíritu, porque si no, yo uno mi hueso con otro hueso seco, entonces mi hueso se vuelve seco. Tengo que buscar al Espíritu Santo para tener los huesos unidos y con tendones y carne, y el Espíritu Santo, el Espíritu en mi vida. Es importante que entendamos lo que Dios está hablando. Entonces, vamos a otra cita bíblica. En Juan, en el capítulo 3, versículo 3, dice así. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios está pidiendo de nacer de nuevo, porque estamos actuando como Nicodemo. Nicodemo era un hombre que hablaba con Jesús a escondidas. ¿Por qué? Porque tenía problemas. Y el Señor está hablando de nacer de nuevo, porque la iglesia en un tiempo nació del Espíritu. Pero ese nacimiento ha venido a quedar en vano, ese nacimiento. Porque la palabra de Dios dice que en el tiempo de Herodes, todos aquellos niños que eran menores de 2 años, los mandaba a matar Herodes.
Hoy en día el Herodes, figura del diablo. Hoy en día el diablo ha matado a los que tienen menos de 2 años estar en lo espiritual. Pueden tener 50 años de estar en el evangelio, pero en lo espiritual tienen menos de 2 años de estar en el evangelio, de estar en lo espiritual, porque todo el tiempo han vivido un evangelio desordenado, un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, no es el evangelio de los apóstoles, no es el evangelio de las sendas antiguas. Es un evangelio que se vive a nuestro propio antojo, a nuestra propia manera. Y tienen menos de 2 años en lo espiritual y el diablo los mató. Y por eso el Señor está hablando de volver a nacer, porque es un montón de huesos. Esas iglesias grandes son un montón de huesos secos en un valle y muchos en tumbas por causa de las enseñanzas, por causa de los ministros que no enseñan y no educan al pueblo de Dios. Y Dios me ha dado esta palabra por misericordia. No me gusta a mí hablar del ministerio que Dios me dio. No me gusta decir, yo esto aquí, yo esto allá. No, a mí no me gusta. A mí no me gusta decir el ministerio que Dios me dio. Porque se me ha sido comprobado el ministerio, no por mí mismo. Por mí mismo y por muchos. Porque mi testimonio no es verdadero para aquellos que van a dudar. Pero cuando otro dice, el testimonio es verdadero, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio. Pero una cosa sí te digo, que el Señor me da la palabra para transmitírtela y profetizarte en esta hora, para que el Espíritu sople de los 4 vientos y entre espíritu de vida en ti y que tengas vida, porque Dios no da de por gusto su palabra. La palabra de Dios trae fuerza y la palabra de Dios trae vida cuando el Espíritu de Dios la da. Entonces, vamos al versículo 4. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Quizás tal vez tú te preguntas en esta hora, ¿cómo está hablando que yo nazca de nuevo si yo ya nací? Sí, te lo repetí, tú ya naciste del Espíritu, pero volviste a morir. Es necesario que nazcas de nuevo porque te has perdido. Porque el Espíritu Santo da testimonio de lo que estoy hablando. Es necesario que dejes de actuar de esa manera, de darle lo que no sirve al Señor. Esa alabanza toda llena de contaminaciones, ese desorden en los altares, mujeres, hermanas con minifaldas en los altares, hombres y mujeres, aún hasta dentro de la misma iglesia, cometiendo actos inmorales, de inmoralidad sexual, un desorden que se metió a la iglesia porque ha caído confusión por causa de los ministros. Los ministros a cualquiera le dan llave de la iglesia y esos le dan llave a otro y comienzan a entrar a las iglesias. Yo lo digo porque yo ya lo vi, por eso lo estoy diciendo. Y el ministro durmiendo en la casa y el desorden en las noches o a cualquier hora del día en las iglesias, dentro de las iglesias. Por eso es necesario nacer de nuevo en el Espíritu. Dios no está condenando al que se arrepiente.
Dios mismo lo dice, no seré yo el que los condenará en aquel día, sino mi palabra por cuanto no la pusieron por obra. Y yo no estoy señalando, estoy enseñando para que tú corrobores, para que tú medites y nazcas de nuevo. Entonces, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Estábamos hablando en Jeremías, que allí dice que abandonaron la fuente de agua, que es el Señor. Nacer del Espíritu, nacer de la palabra, porque la palabra es figura del agua. Y dice que nacer del agua y del Espíritu. Entonces hay que nacer de nuevo porque se cometieron tantos errores y no ha habido una confesión de pecado, no ha habido un arrepentimiento. Esa persona, ese hermano está muerto. Y es un montón de huesos en el valle de los huesos secos. Y necesita arrepentimiento para que entre espíritu de vida nuevamente. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que es nacido del Espíritu tiene que hablar conforme al Espíritu. Pero, y cumplir conforme al Espíritu. Porque el que no es nacido del Espíritu, nacer del Espíritu es mantenernos en ese nacimiento del Espíritu. No es nacer del Espíritu cuando aceptamos al Señor y después hacemos desórdenes y morimos. Porque llegó ese espíritu inmundo y nos engañó y nos mató. Así como Herodes mandó matar a todos los niños que eran menores de 2 años, en ese entonces, en la palabra de Dios lo dice. Asimismo, hoy en día, el enemigo ha matado a todos aquellos que tienen menos de 2 años de lo espiritual. Aunque tengan 50 años de estar en el evangelio, pero viven el evangelio tan hipócrita, un evangelio tan miserable, un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Y tienen menos de 2 años y el diablo ya los mató, están en los sepulcros. Necesitan que el Señor en su gran amor y en su misericordia los saque de allí, de sus sepulcros. Tal vez te vas a sentir mal cuando oigas lo que estoy diciendo, pero una total verdad estoy hablando. Es mejor sufrir un ratito que toda la vida. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Muchas veces nosotros oímos que nos dicen que hay que nacer de nuevo, pero nos maravillamos de aquello que estamos oyendo y en ese momento queremos nacer de nuevo. Pero después que hemos terminado de escuchar lo que se dice, ya no ponemos por obra lo que oímos y entonces no se da ese nacimiento. Es necesario que nazca el varón, es necesario que nazca el verdadero cristiano para que Dios pueda arrebatar a la iglesia. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabéis de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu, cuando llega a un lugar y ve el desorden que hay en ese lugar, se va.
porque él es nacido del Espíritu y se ha mantenido en ese nacimiento. Y en lo espiritual puede tener, qué sé yo, 30 años. Aquel que tiene 30 años en lo espiritual de cristiano, tiene la estatura del varón perfecto. Y cuando llega, Dios mismo le revela todo el desorden que hay en una iglesia. Déjame decirte que una vez, yo no he andado vagando, pero una vez buscando iglesia, me fui a meter a una iglesia. Y en esa iglesia, cuando yo entré a esa iglesia, sentado en las bancas, llegó el Espíritu y me dijo, ¿sabes en qué lugar estás sentado? Y yo le dije, no. Y él me respondió y me dijo, en este lugar, me dijo, el ministro que está cubriendo este pueblo es un ministro que hizo una división en su iglesia. Y esta parte de este pueblo es la iglesia que dividió y se la trajo con él. Lo siguieron. Y me dijo, no te quiero aquí. Vete ahorita mismo de este lugar. Y yo tomé mi familia y salí de aquel lugar. ¿Por qué? Porque Dios a sus hijos que están luchando y buscándolo a Él, Él les revela todo y les dice las cosas tal y como son y qué está pasando. Porque la palabra misma lo dice, que el Espíritu Santo es el que revela todas las cosas a los hijos de Dios. Entonces, es importante que demos esa estatura, que ya no seamos niños llevados por vientos de doctrina de demonios, inventos de hombre. Es importante que nos dejemos guiar por la palabra. Yo dejo en tu corazón la palabra y que Dios te bendiga y que Dios te ayude a poder entrar en ese nuevo nacimiento. Busca lo genuino y verás que Dios es verdadero. Búscame a mí. Así dice el Señor. Búscame a mí y me encontrarás. Pero si no lo buscamos a Él, ¿cuándo lo podemos encontrar? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y que Dios haga resplandecer su rostro. Y que esta palabra tú la medites y la leas y te pongas a rumiarla. Y que Él te saque del engaño y de la falsedad en la que vives. Porque vives en falsedad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y te ayude.